Bueno, hola mi gente, y me encuentro en la ciudad de Brandon, Manitoba, donde se vivió anoche una de las tormentas de nieve más grandes que ha tenido este pueblo y ha paralizado la ciudad. Sin mentirles, ha caído 50 centímetros de nieve y la mayoría de vehículos han quedado atorados en la nieve, no han podido salir. Y tampoco la ciudad ha podido cumplir con la remoción de toda la nieve de cada calle, ni siquiera de las calles principales, porque es demasiada nieve la que cayó anoche. Una tormenta de 50 centímetros por más de 2 horas se prolongó la precipitación de la nieve. Y la mayoría de vehículos, el que salga con camioneta 4x4 se va a quedar encerrado. Las personas que tienen maquinita automática, eléctrica o de gas, pues limpian para poder salir. Pero todos los colegios cerraron, los colegios de todo Brandon cerraron, no hubo transporte escolar para los niños, entonces cancelaron. Asimismo, entró en crisis lo que fueron los colegios, lo que fueron las citas médicas, lo que fue ir a cualquier cita del odontólogo. Todo eso se cancelaron, muchas citas, las personas no pudieron salir y aquí están saliendo. Así sea una camioneta de estas, ahí se queda. Esas camionetas pues pasan, pero ahí está el camino, está lleno de nieve hacia el lado de allá, y pues solo se limpia lo que es la parte del paso peatonal. Está en 50 centímetros, ahí va la camioneta, pero tiene que hacer mucho esfuerzo para poder pasar. Allá viene otro carrito. Ellos no tienen que acelerar demasiado, sino el carro se va a estancar. Pero estamos teniendo una crisis aquí en la limpieza de la remoción de la nieve. Así que el que tenga compañía de limpieza de nieve, aquí hay trabajo. Solamente hay que comprarse una muy buena camioneta, unos buenos equipos y empezar a limpiar calles, los caminos por detrás de las casas. Para que salga un carro de acá, tiene que ser una camioneta de 4x4 o aprender a manejar en esta nieve, porque en realidad hay mucha nieve por toda la ciudad de Brandon, y eso generó una crisis de cerrar, mejor dicho, muchas personas no pudieron asistir hoy a sus trabajos porque no podían cómo transportarse. El transporte público también tuvo problemas para recoger a todas las personas que salen. Mire, todo está en la nieve. Allá está un señor, voy a ir a filmarlo allá. Allá viene otro señor, viene otro, pero esas son camionetas 4x4. Esas camionetas sí pueden pasar, pero igual tienen que hacer fuerza. Mire, ahí va la camioneta. Sí, y allá hay un señor tratando de salir. A mí me gusta mucho venir por acá, por los árboles, porque se ve muy bonito, muy bonito los árboles, aunque no tienen hojitas, pero de todas maneras es bien bonito. Como el señor está bregando en salir el carro, voy a ayudarle a tratar de sacar el carro. Pero por eso yo no les aconsejo comprar un carro de estos pequeños, porque se van a atascar, sí o sí se van a atorar en la nieve. Por eso a mí me aconsejan no compre un carro de esos pequeños, porque no va a poder salir cuando caiga una tormenta de nieve de 50 centímetros. Ahí está el señor atorado en la nieve por ese tipo de carros, porque este es un tipo de carro muy pequeño.
Las rueditas son de 10 centímetros. No. Bueno, hasta aquí mi video. Voy a ayudarle al señor a salir de acá. You need help for go? No, I'm okay. I'm just getting it back. All right. Es el señor que él va para atrás. Bueno, solamente le dije que si quería ayuda. Entonces, cuando las personas dicen que no, que están bien, que me dijo que estaba bien, están bien. Mire, por ejemplo, esta es la maquinita que se utiliza acá para remover la nieve. Esta es una maquinita a gasolina para quitar la nieve. Y las personas que tengan su casita compran su maquinita, y eso es lo que hace es que limpia el paso peatonal. Sí, hace esto, limpia todo el paso peatonal, esta maquinita. Eso es lo que hace esa maquinita, limpia el paso peatonal, y eso evita que si una persona tenga un accidente aquí frente a esa casa, pues entonces sea multado. Mire amigos, esta es una de las calles principales que tiene Brandon, Manitoba, y no ha podido ser limpiada por la ciudad, por la alcaldía, porque no dan abasto con la emergencia que se está teniendo. Se está teniendo una emergencia de limpieza de calles que prácticamente la persona que quiera, que tenga la idea de montar una compañía de limpieza, pues mire, amigos, aquí hay trabajo, aquí hay trabajo. La que pasa es que habemos personas que no tenemos sí, bueno, ya oprimí el botón para poder cruzar acá, pero esta es la emergencia que se está viviendo aquí en la ciudad de Brandon, Manitoba, con la caída de la precipitación de la nieve. Sí, está siendo muy difícil para la ciudad limpiar la nieve de toda esta ciudad. Allá se trancó esa camioneta que está saliendo. La mayoría de carros son muy difíciles que salgan. Allá el señor siguió paleando. Bueno, pero sí, el paso peatonal aquí lo limpiaron. Algo que sí están haciendo es limpiar el paso peatonal. Este paso peatonal de las calles que les acabé de mostrar, por lo menos sí ya lo limpiaron. Pero esta es la calle, esta es la Richmond. Esta es la Richmond, pero no la han limpiado. No han limpiado esas calles principales. Están en eso, en la limpieza de las calles. Más que todo la Trascanada, esa sí la limpian de una vez, porque si no se para todo el comercio, y el comercio es el que mueve este país. Por ejemplo acá, la persona que tiene máquina eléctrica pues limpia su parqueadero, limpia eso, pero el problema es cuando venga la máquina a limpiar esta calle, se va a tapar aquí y entonces ya no pueden entrar los de estas casas. Ese es el problema que se tiene con las máquinas. Pero todo está tapado de nieve, amigos. Entonces, bueno, mi gente, esto es lo que estoy viviendo aquí en Canadá. Pero a mí me parece muy lindo, me parece muy bonito. Pues nunca había visto caer tanta nieve. Pero esto me parece divertido. No sé hasta qué punto ya no me parezca tan agradable. Uy, estamos venteando. No sé hasta qué punto me parezca, pero mira amigos, mire, estos son montañas de nieve, que mucha nieve la que ha caído en la ciudad de Brandon. Allá se pueden dar cuenta de ese taxi, está a la mitad de las ruedas la nieve. Esos carros no han podido salir de allá hasta que limpien todas estas calles. Esos carros ya se quedan ahí. Voy a mostrarle algunos carros de aquí de este conjunto, que en realidad pues se quedan atascados esos carros, porque no hay mucha nieve, demasiada nieve en Brandon. Este carro quedó ahí atorado. Este carro ya, mire, es que es mucha nieve, entonces
estos carros pequeños necesitan pues, ¿cómo van a salir de acá estas personas, de estos conjuntos? Si no, hasta ahora están limpiando. Sí, ya están limpiando. Este señor de acá no pudo salir, este carro de allá no pudo salir. Entonces esa fue la nieve que cayó. Bueno, hasta aquí los dejo con este video. Espero les haya gustado. Jimmy Cuisine Vlogs desde Canadá. Chao, chao.